Hola y bienvenidos a la parte 7 de nuestro catecismo, el ministerio. Todos somos discípulos y todos ministramos. Entonces, ¿qué tiene de diferente un ministerio ordenado? Puedes leer esto en el Catecismo, páginas 279 a la 305, o en el Preguntas y Respuestas, preguntas 411 a la 471. Consideremos entonces qué es un ministerio versus un ministerio espiritual. Bueno, el ministerio es una función o una posición oficial con tareas y responsabilidades específicas. Comparemos eso con el ministerio espiritual. Lo definimos como poder, bendición y santificación emitidos a través de una ordenación. Esto se ejerce a través del Espíritu Santo para el servicio de la Iglesia de Cristo. Ministraciones o servicios en general significan que todos los creyentes están llamados a servir y amar para el beneficio de la Iglesia de Cristo, y hay tareas y responsabilidades específicas que pueden asignarse, pero no es necesaria la ordenación para estos servicios. El ministerio ordenado ya fue mencionado en el Antiguo Testamento. Aquí vemos que había reglas o llamamientos de rey, sacerdote y profeta. El rey era el líder, el sacerdote era quien mediaba las bendiciones y el profeta era quien anunciaba la voluntad de Dios. Vemos en el Señor Jesús que Él era todo esto en uno. Anunció la voluntad de Dios, fue un líder y medió la bendición. El propósito principal del ministerio ordenado o llamamiento en el Antiguo Testamento primero era ayudar a las personas a acercarse a Dios y prepararlas para la manifestación del Mesías. Cuando Jesús estableció el ministerio ordenado, también dio un llamamiento y un encargo a sus apóstoles para hacer lo mismo: liderar, mediar bendiciones y anunciar la voluntad de Dios, como lo hizo Jesús. Para eso les dio bendición, poder y santificación. Y su propósito principal era ayudar a las personas a acercarse a Dios, como en el Antiguo Testamento, y prepararlas para el retorno de Cristo, que es diferente al Antiguo Testamento. ¿Cuáles son entonces estos elementos de poder, bendición y santificación? Consideremos el poder. Esta es la autoridad de actuar y hablar en el nombre de Dios Trino, que está basada en Jesucristo y transmitida a través de los apóstoles por medio de la ordenación y el poder del Espíritu Santo. El ministerio tiene su origen en Jesucristo. Cada ministro individual obra no con su propia autoridad, sino únicamente como un siervo de Cristo, dependiente de Él. Bendición. Estos son dones presentes en el portador del ministerio. Estos se despiertan, afirman y consagran al servicio del Señor a través de esta bendición. Santificación significa ser apartado para una obra específica. Creemos que los ministros son llamados por Dios y apartados para hacer su obra santa. Por el poder del Espíritu Santo, la obra de Dios a través del ministerio permanece santa a pesar de la pecaminosidad del ser humano. ¿Qué ministerios ordenados hay? Bueno, comenzó con el ministerio de apóstol. Este fue establecido directamente por Cristo. Les dio poder, los bendijo y los santificó para dirigir su iglesia, anunciar su evangelio, administrar los sacramentos y reunir almas para el Señor y prepararlas para su retorno. Concede a todas las almas el acceso al sacrificio y a la salvación dados por Jesús. Apóstol, la palabra significa embajador. Actúan en autoridad directa y en conexión con el Señor Jesús hasta su retorno. Veamos el ministerio de apóstol a lo largo de la historia. Sabemos que al principio eran 12, fueron elegidos por Jesús. Pero también sabemos que otros fueron añadidos. Puedes leer sobre esto en el libro de Hechos. Comenzaron su ministerio en Pentecostés, aunque con anterioridad fueron llamados y ordenados por Jesús. Pedro fue designado como el principal entre los apóstoles, y los apóstoles dispensaron el don del Espíritu Santo. Esto es el santo sellamiento y esto también está registrado en el libro de Hechos. La doctrina de los apóstoles es la muerte, resurrección y retorno del Señor Jesús, y fue formulada a partir de su vida y enseñanza, o su evangelio. Los apóstoles ordenaron otros ministerios para ayudarlos en su labor. Leemos sobre esto en Hechos 2, donde llamaron a diáconos y los ordenaron a través de la imposición de manos de un apóstol. También sabemos que en la Iglesia antigua había otros ministerios: obispos, ancianos, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Después de la muerte del apóstol Juan, los ministros continuaron cuidando de la congregación y dirigiéndola.
Pero el ministerio de apóstol ya no se ocupaba. Eso significa que ningún ser humano vivo fue portador del ministerio, pero el ministerio mismo continúa existiendo en la Iglesia de Cristo. Nuestros apóstoles actuales tienen el mismo poder, bendición y santificación que los primeros apóstoles. Veamos qué ministerios hay en la Iglesia Nueva Apostólica. Aquí tenemos que detenernos y hacer una pausa por un momento y considerar que ha habido una nueva comprensión de los nombres y tipos de ministerios con respecto a lo que se publicó en esta versión del Catecismo. Este nuevo entendimiento nos ha ayudado a redefinir los ministerios en nuestra Iglesia y fue publicado a principios de 2019. Los ministerios ordenados en nuestra Iglesia son apóstol mayor, apóstol, pastor y diácono. El ministerio sacerdotal incluye los ministerios anteriores de obispo, anciano de distrito, evangelista de distrito y evangelista. Además del ministerio ordenado, tenemos otras dos categorías, por así decirlo. Una son los encargos. Aquí es donde solo ocurren la santificación y la bendición, pero no la ordenación. Y luego están los nombramientos, en las que solo ocurre una bendición. Para los encargos son apóstol de distrito, rector de distrito y rector. Todos estos tienen alguna forma de liderazgo espiritual, pero no son un ministerio separado o específico. Y luego están los nombramientos. Estos son ayudante apóstol mayor, ayudante apóstol de distrito, apóstol líder, obispo, este nuevo asiste al apóstol, y delegado del rector. Todos estos tienen servicio espiritual, pero nuevamente no son un ministerio separado. Los pastores y los diáconos son ordenados por apóstoles y trabajan en conexión directa con este ministerio. ¿Cuál es el papel de un diácono? Predicar debidamente la palabra y dispensar la bendición trinitaria en el nombre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La mayoría de las veces escuchamos esto en la bendición final al cierre de nuestros servicios. El pastor hace eso, anuncia la palabra y dispensa la bendición trinitaria, pero también pronuncia la absolución y dispensa la Santa Cena, además de bautizar con agua. Luego los apóstoles hacen todas esas cosas y además dispensan el don del Espíritu Santo en el santo sellamiento y ordenan a otros ministros. ¿Quién llama a un ministro al ministerio? Ese es el Señor, pero lo hace a través de los apóstoles que oran por ello y buscan el movimiento y la inspiración del Espíritu Santo. Una ordenación se realiza mediante la imposición de las manos de un apóstol sobre un ministro que está arrodillado, quien ha hecho su voto de cumplir el ministerio lo mejor que pueda. En la ordenación se otorga autoridad y encargo, o mandato. Autoridad para actuar y hablar en nombre de Dios, y un encargo o mandato que es la responsabilidad de cumplir el ministerio en el marco de la Iglesia por una duración y lugar finitos. El mandato termina cuando alguien entra en descanso o se muda fuera de su ubicación definida, pero la autoridad continúa. Tanto el mandato como la autoridad terminan cuando alguien renuncia o es removido de su ministerio o fallece. ¿Cómo debe ejercerse o llevarse a cabo un ministerio? Hay ciertos requisitos de conducta y competencia o madurez espiritual. Eso significa que el ministerio necesita estar familiarizado con la doctrina y el Evangelio. No pueden predicarlo si no lo conocen. Tiene que haber una firmeza en la fe, una conciencia del encargo que portan. Deben tener una cierta capacidad de porte, así como comprender las ideas detrás de la confidencialidad y la honestidad. Necesitan estar dispuestos a sacrificarse y, lo que es más importante, ser humildes. Todo esto es posible siguiendo el ejemplo del Señor Jesús y esforzándonos por ser un instrumento en la mano de Dios. Nuestra Iglesia cree en el ministerio ordenado, según lo establecido por el Señor Jesús. Todos tenemos un llamado para servir o ministrar dentro de su Iglesia, pero también creemos que el ministerio ordenado es una forma o llamamiento específico que se otorga a través del poder, la bendición y la santificación del Señor Jesús. Comprendemos esto en la fe y nos ayuda a seguir al Señor a través de aquellos que Él ha ordenado y nos envía.